que me impactó más es la libertad en los sentidos también de espacios físicos. Acostumbrado en Italia chiquita, donde todo está cerca, aquí, por ejemplo, el cielo, en las nubes de México, yo creo que el cielo de México es único. O sea, es grande, tienes un horizonte muy lejano. Y entonces esto me dio sentido de libertad, de espacio, como que tengo más espacio donde moverme y cómo expresarme. México es un país inagotable desde el punto de vista de la belleza, de las obras artísticas. Me enamoré del cielo, del color, de la luz. Este espacio, ¿no? Muy grande, la variedad geográfica, la variedad cultural, ¿no? El clima obviamente influyó también muchísimo. El clima, los colores, Torino es una ciudad gris. Lo que más realmente me impactó en México era la gente que, no obstante todos los problemas que podía tener, siempre tenía una actitud positiva hacia la vida. Nosotros llegamos a bailar a México, por ejemplo. Usted viene a mi casa. Una semana, a mí no me conocían. Me invitaron a su casa, me ofrecieron lo que tenían, me llevaron a diferentes lugares y luego me acompañaron al hotel. ¿A dónde pasa eso? Me siento bien, me siento en mi casa. Me impactó muchísimo la manera en que la gente abre sus casas cuando están las fiestas, y aquí hay una fiesta promedio por semana, ¿no? Y cuando hay fiesta está el mole, está varios tipos de mole, etcétera, y las casas son abiertas, ¿no? Eso yo no lo he visto en ninguna otra parte. Pero entonces yo desde niño escuché historias muy extrañas y exóticas para un niño italiano de clase media sobre México, y para mí México siempre quedó como un país maravilloso y algo que algún día tenía que conocer. Si vamos hacia atrás en el tiempo, encontramos italianos en tierras mexicanas desde 1519, con la llegada de los primeros conquistadores españoles. En aquellos años, solo en Sevilla vivían 10.000 genoveses. Además, venían soldados de diversas regiones y colonias españolas. Cabe recordar que España colonizó el sur de Italia bajo el mandato de Alfonso V de Aragón en 1442, y esa región recibió el nombre de Reino de las Dos Sicilias. Hubo por ello un largo periodo de nexos económicos, políticos y culturales entre la península española y la italiana. Si tomamos en cuenta las guerras en Europa, las epidemias que la habían azotado, el deterioro de las condiciones económicas de la población campesina, que era la gran mayoría, los desastres naturales, el deseo de fama y dinero de muchos europeos, así como las fantasías que corrían sobre las riquezas de la Nueva España, podemos comprender su impulso de emigrar hacia la oportunidad que les ofrecía el continente americano. También desde el siglo XVI llegaron algunos ingenieros acompañando a los conquistadores. Así, Giovanni Battista Antonelli, desembarcado en estas tierras en 1590, proyectó el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz. En Italia, desde la época romana, los ingenieros arquitectos estuvieron ligados a la construcción no solo de palacios y edificios, sino también de puertos, acueductos, caminos y murallas defensivas. Debido a la experiencia en el diseño y construcción de fortalezas en España, en África y en varias colonias españolas, y dada la urgencia para proteger la salida de cargamentos de plata y oro de las minas mexicanas enviadas a España desde el puerto de Veracruz, se le encargó a Antonelli la tarea del diseño de este fuerte. Los esclavos negros del puerto fueron obligados a aportar la mano de obra, y el material se obtuvo de los bancos de corales de sus aguas. La edificación sirvió en un principio como fuerte para defenderse de ataques piratas, después como habitaciones para esclavos,
Más tarde fue iglesia y hasta hospital. Con el tiempo se convirtió en cárcel, principalmente para presos políticos, y como tal funcionó hasta 1915. Con los conquistadores llegaron los primeros evangelizadores a la entonces Nueva España, muchos de los cuales eran italianos. La conquista ideológica, a través de la nueva fe católica impuesta a los indígenas, necesitaba ser difundida no solo a través de la palabra, sino también a través de la catequización escrita. En esta tarea fue fundamental el papel del primer impresor de la colonia, el italiano Giovanni Paoli, de Brescia, mejor conocido en tierras novohispanas como Juan Pablos. Hombre instruido, publicó en 1539 la breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana. Quizá ya no hay italianos que impriman libros en México, pero sí quienes se ocupan de la difusión de la cultura italiana en tierras mexicanas. Sí, efectivamente es un trabajo de difusión de la cultura italiana el mío aquí en México. Bueno, por lo menos con la librería. México para mí representó poder hacer cosas que en Italia no hubiera podido hacer jamás con los títulos que tenía. Yo he tenido la oportunidad, y puedo decir, que en México me realicé. Es decir, lo que pensaba yo hacer, investigaciones históricas, lo he podido hacer aquí. Y en otro lugar, en Italia, tuve siempre oposición. Que me pude desarrollar según mi forma de ser. En mi generación salimos muchísimos de Italia, que buscaba otros estímulos para vivir. Vivir una vida que no fuera la que te mata día por día, ¿no? Sino que fuera un poco más de pasión. Se dice que Italia es un pueblo de santos y navegantes. Precisamente, a costas del Pacífico mexicano llegó Alejandro Malaspina en el siglo XVIII, después de recorrer gran parte de Sudamérica. Representa uno de esos casos raros de marinos intelectuales con una excelente formación teórica y quien trabajaba para la colonia española que le encomendó un viaje de exploración por América. Su viaje duró casi 5 años. En su expedición llevaba a los más eminentes científicos de España y otras partes de Europa. Llegó a Acapulco en 1791. Otro italiano que tuvo un ambicioso proyecto y que lo logró fue el padre Eusebio Francisco Quino, nacido cerca de Trento, uno de los principales misioneros quien, junto con otros jesuitas, llegó en el siglo XVII a la entonces Nueva España. Explorador, agricultor, cartógrafo, escritor y fundador de ciudades, Aquino se debió en gran parte el descubrimiento y la evangelización de esta parte del país, a donde ningún español había logrado anteriormente penetrar. Fue el más importante misionero en Baja California desde su llegada en 1681. Durante 24 años recorrió a caballo y a pie cerca de 35,000 kilómetros y bautizó a miles de indígenas. Además, a él se debió la enseñanza de la agricultura a tribus hasta entonces nómadas y la propagación del ganado. Quizá una de las historias más dramáticas de italianos en México es la de los más de 1,000 trabajadores llegados en 1900 al puerto de Veracruz. A diferencia de los colonos de 1881 y 1882, que eran originarios de la región del Véneto y que fundaron las colonias Manuel González en Veracruz y Chipilo en Puebla, estos braceros vinieron del sur de la península y no eran agricultores ni venían a quedarse, pero compartieron con ellos una historia de engaño. En esos años las ideas socialistas estaban en pleno auge en Italia. Los trabajadores conocían sus derechos laborales, por lo que no tardaron en ponerse en huelga. Así pues, a solo unos cuantos días de haber bajado entusiasmados al puerto y de ser recibidos calurosamente por los veracruzanos, terminan pidiendo limosna y alojados en la Plaza de Toros. Son acosados por la prensa local y por la opinión pública. El tráfico ilegal de braceros hizo que se vieran atrapados entre la compañía norteamericana constructora del ferrocarril, el enganchador italiano que los había traído y el gobierno de México,
que, asustado por el grado de politización de estos trabajadores, no duda en reprimirlos y encarcelarlos. Los representantes del gobierno italiano en México se desentienden de ellos. Abandonados a su suerte, su resistencia va siendo minada y al final ya solo deseaban su repatriación, pero ahí comienza el éxodo. Muchos se quedaron en los alrededores de Córdoba. Otros llegaron a la capital, donde recibieron ayuda de italianos residentes allí. Algunos pocos se fueron a Estados Unidos y los menos pudieron volver a Italia. Sí, lo que me impactó más es la libertad en el sentido también de espacios físicos. Por ejemplo, el cielo, en las nubes de México. Yo creo que el cielo de México es único. Es grande, tienes un horizonte muy lejano. Y entonces esto me dio sentido de libertad, de espacio, como que tengo más espacio donde moverme y cómo expresarme. Como Bologna, que es una ciudad culta, pero de todas maneras muy provinciana, donde ciertos códigos tienen un valor que aquí afortunadamente se había perdido por completo. Entonces, realicé que era de alguna manera la libertad. En particular me gustó ese sentido de libertad que se siente. Donde vivía en Roma, se salía en chanclas, el primero a mirarme raro era el conserje. Aquí nadie me mira. En México me parece que cada quien se viste como quiere. La moda en Italia, es una pesadilla. Yo aborrezco la manía que tienen los italianos para la moda, porque casi es una imposición. A lo largo de los siglos, personajes singulares son atraídos por la cultura milenaria indígena de México. Uno de ellos es Lorenzo Boturini, quien es considerado uno de los más grandes intelectuales arribados a tierras novohispanas. Político, viajero, políglota, historiador y escritor, se dedica a recoger documentos en náhuatl para hacer una historia prehispánica. Fue llamado Cronista de América y después de traducir documentos del náhuatl, en 1746 publicó Idea de una nueva historia general de la América septentrional. En el terreno militar cabe recordar la figura del general Luis Gilardi. Habla con Garibaldi y Garibaldi le dice, mire, que en este momento están luchando en Centroamérica y en México. Y entonces él dice, yo quiero ir. Y le da una carta para Benito Juárez, el presidente Benito Juárez. Lo incorporan al Cuerpo de Oriente, al Ejército de Oriente, que defendía la ciudad de Puebla. Cae en manos de los franceses. En Aguascalientes, la corte marcial lo condena a muerte. Después de la independencia, también comienzan a llegar artistas italianos. Tal es el caso del conde Claudio Linatti, quien introduce la litografía en 1830 y es el primero en enseñar esta disciplina en nuestro país. Al regresar a Europa, lleva consigo una colección de dibujos a la acuarela sobre trajes y costumbres mexicanas, con los que ilustró su libro Costumbres civiles, militares y religiosas de México, dibujadas al natural. Este libro tiene el valor de ser la primera codificación de los tipos y costumbres del México de entonces y constituye una invaluable memoria, aunque en ocasiones da la impresión de ser una visión idealizada. Las costumbres y festejos indígenas llaman la atención de los italianos, particularmente el Día de Muertos. Para un italiano, la idea que haya una fiesta el Día de los Muertos es algo muy difícil de entender, ¿no? O sea, la manera en que los niños juegan con las calaveras, los arreglos floreales y todo lo que hay alrededor es algo que verdaderamente impacta. A mí en lo personal me hace tener una imagen más serena, ¿no? de la muerte. Me ha hecho perderle el miedo a la muerte. A lo largo del siglo XIX continúan llegando artistas italianos a México. Uno de ellos es Javier Cavallari, quien fue director de la Academia de San Carlos a mediados de ese siglo y ayudó a reorganizar el plan de estudios.
Gracias a él llegaron artistas y profesores de renombre como Eugenio Landesio, quien formó a paisajistas mexicanos de gran trascendencia, desde 1855, como José María Velasco. En 1892 llega a México el pintor italiano Félix Bernardelli, quien fundó la primera Academia Libre en Guadalajara e introdujo el impresionismo. Fue maestro de grandes artistas jaliscienses como de Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atl, y de Roberto Montenegro. También creó una academia de música. Puede decirse que introduce la modernidad, tanto en la plástica como en la música. Las obras arquitectónicas más ambiciosas del Porfiriato fueron realizadas por arquitectos italianos o franceses. El edificio que entonces albergó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas fue diseñado por el arquitecto italiano Silvio Contri y es considerado uno de los edificios más bellos del centro histórico. Actualmente alberga al Museo Nacional de Arte. La construcción duró de 1902 a 1911 y se utilizaron recursos renacentistas y neoclásicos. Por su parte, el edificio de Correos es obra de Adamo Boari, ingeniero llegado a México en 1903. Este es uno de los edificios que mejor se han conservado al paso del tiempo y tiene todo el sabor de los grandes palacios italianos. Algunas construcciones tardaron muchos años en ser terminadas, pues se interrumpieron durante la Revolución Mexicana. Tal es el caso del Teatro Nacional, hoy Palacio de Bellas Artes, iniciado en 1904, también por Adamo Boari. Durante 19 años, el edificio permaneció con su osamenta semidesnuda. Se encomendó al arquitecto mexicano Federico E. Mariscal, alumno suyo, para terminarlo y fue inaugurado hasta 1934. En el vestíbulo central destaca el magnífico pórtico con sus columnas de mármol de Carrara. Los habitantes de la ciudad gustaban de la ópera desde 1826, cuando se inauguró el teatro principal. La ópera italiana dominaba el ámbito internacional y también el mexicano. Esa fue la época en que los dioses de la música en México eran, entre otros, Rossini, Bellini, Donizetti y Verdi. El público mexicano gusta de la ópera italiana porque, bueno, fue lo primero que escogió, lo primero que escuchó, y porque hay una similitud con el idioma y la música, por no llamarla ligera o intrascendental, es una música contagiosa y son temas básicamente populares que se han convertido a través de los años y a través de tantas representaciones continuas en un hit de la ópera. Artistas italianos en México, bueno, el primer caso notable sería Pietro Gualdi, pintor escenográfico, pintor de profesión, él llegó con la compañía de la Castellán al teatro principal hacia 1841, pero básicamente durante 150 años las compañías italianas hicieron la ópera en México. Maestros de la Academia de la Ópera daban clases de dirección de orquesta, pianistas, repasadores. Quizá por un mero azar, la Plaza de la Mexicaneidad por excelencia en la capital de la República, lugar de encuentro de mariachis, tequila y turistas, lleva por nombre precisamente Garibaldi, considerado como el máximo héroe italiano y el padre de la unificación italiana en 1860. Giuseppe Garibaldi luchó por la independencia en Brasil y contra la dictadura de Rosas en Uruguay. Años después, su sobrino nieto, José Garibaldi, combatió con las filas villistas durante la Revolución Mexicana. Ninguno de los Garibaldis imaginaría los vientos que soplarían en Italia años después. En Italia, a partir de 1925, el gobierno de Mussolini se convierte en un régimen dictatorial. Es una dictadura. Como cualquier dictadura, genera rechazos y emigración política. Unos llegan a México,
No eran muchos. A México llega Vittorio Vidali, quien sería compañero de Tina Modotti, tiempo después de que ella llegara a México en 1923 con el conocido fotógrafo Edward Weston. Poco conocida en Italia, su actitud libertaria la convirtió en un ícono para las mujeres mexicanas del siglo XX. Fotógrafa y vanguardista, rompió con los moldes establecidos y se integró al círculo artístico de los muralistas mexicanos Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Poco reconocida incluso por la izquierda, Tina Modotti murió de un infarto dentro de un taxi una noche de 1942 en la Ciudad de México. Tenía solo 46 años. Durante su estancia en México se mantuvo al margen de la comunidad italiana organizada oficialmente de ese momento. Fundamentalmente, desde hace aproximadamente unos 20 años, en todo el mundo existen los comités de los italianos en el exterior. Las tareas principales son precisamente las de recoger las características y las exigencias de las comunidades, colectividad, insisto en este caso, y esto implica evidentemente una relación más fuerte con la embajada y los consulados. Tenemos toda la parte del acuerdo cultural que es lo relacionado a becas, por lo cual estudiantes que tienen ya la licenciatura pueden ir a hacer una especialización en Italia, ¿no? Con una beca del gobierno italiano. Después, otro importante labor que hacemos es lo de los cursos de italiano. La Sociedad Dante Alighieri es una institución cultural que fue fundada en Italia en 1889 para la difusión del idioma y de la cultura italiana en el mundo. Uno de los objetivos fundamentales de la Dante Alighieri es acompañar a los italianos que van a buscar trabajo en el extranjero y conservar sus raíces a través del idioma y de su cultura. Y es por eso que llega a todo el mundo. Aquí en México la Sociedad Dante Alighieri llega en el año 1902. Y existe todo un humus, una italianidad en México informal, compuesta por muchísima gente, miles de italianos que nosotros le decimos cani sciolti, o sea, perros sueltos. Y cani sciolti, de los cuales yo hago parte, somos muchos y venimos por nuestra cuenta y como que decir, nos lanzamos solos a esta vida, que era evidentemente lo que necesitábamos, porque somos bastantes. Cuando el 1 de enero pues estalló la revuelta en Chiapas, pues la gente en Italia por ejemplo, creo yo, sin duda uno de los países que más que la recibió con más atención, ¿no? Incluso, bueno, como anécdota puedo citar mi amigo Giovanni Proietti, otro italiano que él vive en San Cristóbal. Él hizo la primera entrevista a Marcos antes de todos, a las 10 de la mañana del 1 de enero del 94. Como aquí no hay periódicos, él lo mandó a la Unidad de Roma, que lo publicó el día 2, cuando hubo la masacre de Acteal, en el diciembre del 97. A los 15 días, yo estaba en Italia, y trabajaba con esta red. A los 15 días, a mediados de enero, logramos hacer una manifestación en Roma nacional contra la represión en México, que convocó a 50,000 personas, que es bastante logro, digamos. México e Italia comparten aún una situación llamada por Antonio Gramsci la cuestión meridional, es decir, ambos países tienen marcadas diferencias entre el sur pobre y el norte rico.
¿Es el perro que vaya? Es un perro, ¿verdad? En Italia las cooperativas tienen una historia que remonta al siglo XIX, ¿no? Eran las sociedades de mutuo socorso, se llamaban. Entonces, y se volvieron después cooperativas, y es una tradición muy común. Nos ha llevado a decidir de abrir una cooperativa de consumidores, de consumo, en donde, bueno, todo el grupo de italianos y mexicanos también, ¿no? Y de otras nacionalidades, quien quiera puede entrar y compramos con los productores locales o con los importadores, algunos que nos interesan, y luego los consumimos, digamos. Pero la idea es de Clara, ella es la que se ha preocupado por el asunto de la comida saludable, fresca. Entonces ella me empezó a pedir unos panes, muchos italianos tienen como punto de referencia este lugar, y entonces, bueno, aprobaron mi pan. Aquí hay la oportunidad, en cambio, de tener contacto con personas. Ya no me gusta, mejor me quedo aquí. México es un país que sabe capturar el interés de las personas, de hecho. Ese país te agarra, te hace sentir parte de sí mismo, nunca te discrimina. Jamás pensé de regresar a vivir a Italia. No creo que podría acostumbrarme otra vez a la vida italiana, ¿no? Yo no regresaría a Italia a vivir, a mí me gusta mucho vivir en México. Cuando me preguntan cuándo regresas a Italia, digo, regresar a Italia. No lo pienso. Regresé a Italia y fue la época en que más amé a México. Así me pasó con México. Quién sabe por qué me enamoré de ese país, pero sí lo quiero. Gracias, México. Quiero decir esto.